Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es Ángel Rosado, presidente del Ministerio Internacional La Voz de Jesucristo para las Naciones y de este canal La Voz de Jesucristo.tv. Hoy estamos hablando sobre la tercera parte del estudio titulado ¿Estarán en función los dones del Espíritu Santo hoy? Estarán en función los dones del Espíritu Santo hoy. Esta es la parte número 3. Y como había quedado en los episodios anteriores, había hablado sobre una tabla donde en esa tabla íbamos a describir los diferentes dones del Espíritu y que los habíamos clasificado en 3 clasificaciones, ¿verdad? Las clasificaciones de los dones que estábamos hablando, y estamos hablando de 1 Corintios 12. Yo había leído 1 Corintios 12 y expliqué los primeros 7 versos donde habían 7 diferentes posturas, ¿no? Antes de hablar sobre los dones del Espíritu Santo per se y la línea de los 9 dones del Espíritu Santo. En esta tarde, entonces, vamos a hablar sobre las 3 clasificaciones que aparecen en el libro de Corintios, de Corintios 12, donde aparecen los dones de revelación, aparecen los dones de poder y los dones de inspiración. Estas 3 clasificaciones son las que describen los 9 dones que aparecen en 1 Corintios 12. Entonces, para comenzar con los versos de 1 Corintios 12, voy a empezar por el primer don que habla sobre palabra de sabiduría. Había explicado que la palabra sabiduría viene del griego sofía, ¿no? Y que hace referencia a Dios porque no es sabiduría de hombre. Y este don nos habla sobre una revelación sobrenatural por el Espíritu Santo que tiene que ver con propósitos divinos, la declaración sobrenatural de la mente y la voluntad de Dios. Entonces, cuando hablamos de este don, ¿no? Pues entonces tendríamos que ir a la Biblia, 1 Corintios 12, versículo 8, donde está hablando sobre el don de sabiduría, ¿no? Y dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Pero nos enfocamos en el verso 8, que habla de la palabra sabiduría, ¿no? Entonces estamos explicando, fíjese bien, que la sabiduría que habla ahí es como habíamos hablado en otros diferentes episodios, que tiene que ver con que el principio de la sabiduría, ¿no? El principio de la sabiduría, pues, es el temor a Dios. Entonces, uno de los principales características del don de la sabiduría es que comienza con el temor al Señor, ¿no? Entonces, pues, tendríamos que empezar con este verso 8. El primer don que aparece en la tabla que estamos haciendo, que usted la va a ver a continuación en este video. En esta tabla usted va a ver que los dones están clasificados de otra forma. Aunque los dones tienen un orden específico en 1 Corintios 12, los estoy clasificando como revelación, poder e inspiración. Y estos 3 elementos son elementos poderosos porque son los elementos donde usted tiene una comunicación con el Espíritu Santo y podría entonces usted llegar a entender a profundidad lo que el Espíritu Santo quiere en sus propósitos divinos. Después que vemos el don de sabiduría o palabra de sabiduría, entonces dentro de esos dones de revelación aparece otro don que es palabra de ciencia. La palabra de ciencia, hay varios versículos que yo voy a ir explicando según los dones. No entré en mucha referencia a los dones cuando hablé en palabra de sabiduría, porque en otros capítulos ya yo he explicado por qué el don de palabra de sabiduría es el primero que aparece en 1 Corintios 12. Yo había explicado que el primer don que usted recibe es el don del Espíritu Santo, que está en Hechos 2 versos 38, donde aparece que después que usted confiesa a Cristo, ¿no? Después que se bautiza, entonces viene el don del Espíritu Santo a su vida. Ya yo había explicado eso en otros diferentes episodios. Entonces, por lo tanto, voy a enfocarme en los 9 dones que aparecen en el listado de 1 Corintios 12, clasificándolos como dones de revelación, dones de poder y don de inspiración. Y si usted se fija, la inspiración y la revelación son características que Dios ha puesto para revelarse al hombre. Dios inspiró la palabra. Según de Timoteo 3:16 habla que toda palabra, toda la Biblia es inspirada por Dios. Y entonces, cuando usted va a la palabra de sabiduría, usted se da cuenta que en el libro de los Proverbios dice que el principio de la sabiduría, pues es el temor a Dios, ¿no? Entonces, pues, por esa misma razón, estamos entrando en 1 Corintios 12, verso 8, para que usted se dé cuenta de dónde es el origen de los dones espirituales que estamos hablando en 1 Corintios 12.
Después viene el don de palabra de ciencia. Cuando usted ve en la Biblia el don de palabra de ciencia, está hablando del griego gnosis. Y el griego gnosis, que significa conocimiento. Entonces, cuando usted ve palabra de ciencia en la Biblia, también puede asociarla con palabra de conocimiento. Y este don nos lleva a ¿qué? A una revelación sobrenatural de la existencia, naturaleza, propósito de Dios, y que nos lleva a conocer eventos, ¿verdad? O sucesos dados por el mismo Espíritu para un fin específico. Sin esta experiencia, nada de lo revelado sería conocido, porque el Espíritu Santo, note bien que todos los dones, cuando la Biblia usted va a 1 Corintios 12, dice que las cosas que Dios nos da, las hace nuestro Espíritu y el Espíritu de Dios. Es como un pacto, ¿no? Es como si fuera una práctica donde nosotros ponemos una parte que sería nuestro cuerpo, ¿no? Se lo entregamos a Dios, como dice en Romanos 12, ¿no? Que nuestros cuerpos sean, ¿verdad? Como sacrificio vivo, que es el culto racional. Nosotros le entregamos nuestro ser a Dios y Dios comienza a depositar en cada creyente el Espíritu Santo y se manifiesta en las diferentes formas que vamos a estar estudiando en este episodio número 14. La palabra de ciencia, pues como le digo, ¿verdad? El conocimiento de Dios que nos lleva a conocer todo lo revelado que aparece en la Biblia y que es un conocimiento que nos da el Señor específicamente para provecho y el ministerio de la iglesia. Aquí hay 3 versos donde yo podría demostrar, ¿no? Lo que es la palabra de ciencia. El primero aparece en 1 Corintios 12:8. Donde dice que te he dado palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Entonces quiere decir que el Espíritu le va repartiendo a los seres humanos conforme a su voluntad y el Espíritu Santo empieza a hacer su función dentro de cada característica ministerial que nosotros tenemos dentro del ministerio. Entonces, de esta misma forma, pues podemos ver que en 1 Corintios 13, versos 2 y verso 8, vamos a encontrar otras diferentes características que demuestran lo que es la palabra de ciencia, ¿no? En 1 Corintios 13, verso 2 dice, y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces quiere decir, fíjese que cuando usted ve el don de palabra de ciencia dentro de este verso de 1 Corintios 13, verso 2, lo que la Biblia está diciendo es que en la palabra ciencia nos revela a nosotros misterios. Hay otro estudio que yo voy a dar próximamente solamente de la palabra misterios en la Biblia. Cuando usted ve en la Biblia la palabra misterio, no simplemente es algo que es misterioso, que nunca vamos a llegar al conocimiento. Está hablando que son misterios para los que no reciben el Espíritu Santo. Pero para aquellos que tienen el Espíritu Santo, que es la iglesia, deja de ser misterio porque el Señor nos revelará todos los misterios en su tiempo y el amor es parte fundamental de este mover donde vamos a recibir la manifestación del Espíritu para conocer esos misterios. Y en el verso 8 de 1 Corintios 13, usted va a ver que la Biblia dice que el amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán, las lenguas van a cesar y la ciencia acabará. Entonces, una de las cosas que tendríamos que preguntarnos cuando vemos este verso es cuándo la ciencia va a dejar de existir. Pues mire, la ciencia va a dejar de existir en el momento donde nosotros seamos arrebatados como iglesia, porque ya no necesitaríamos otro tipo de características, ¿no? De tipología, donde el Señor nos enseña a través de la Biblia en diferentes versos qué es lo que tenemos que aprender, porque vamos a estar cara a cara con Dios, ¿no? Entonces, en ese momento es donde va a cesar, mire, las lenguas, la palabra, la ciencia y todos los dones van a cesar. Mientras tanto, estarán activos porque la iglesia es la portadora de los dones del Espíritu. Y como la iglesia es la portadora de los dones del Espíritu, tendríamos que decir que los dones del Espíritu estarían existentes. O sea, todos los dones que vamos a hablar aquí en este episodio, vamos a demostrar que están existentes por la sencilla razón de que cuando usted va a 1 Corintios 13 se da cuenta que todo esto va a cesar cuando lo perfecto se aparezca, y lo perfecto es el Señor. Pero vamos a dar un estudio después próximamente también sobre 1 Corintios 13 para explicar ciertos
ciertas características y ciertas cosas, ciertos elementos que aparecen en 1 Corintios 13, y así de esta manera pues poder discernir, ¿no? Y enseñarle al pueblo qué es lo que se puede interpretar a través de la epístola de Pablo, 1 Corintios 13, ese capítulo que es tan maravilloso. Podríamos interpretar lo que es, pues dando un estudio en específico para que de esta manera podamos desenlazar todo lo que mucha gente está por ahí especulando, pero la Biblia siempre tendrá la razón. Y siempre lo explicamos de esta manera, ¿verdad? Siempre entramos en la Biblia. Va a haber mucha versología en todos los estudios que estamos trayendo, porque la razón de nosotros es demostrar la Biblia, no nuestra propia opinión, sino que lo que la Biblia expresa y lo que significa cada verso que aparece en la Biblia. Después entonces tendríamos un tercer verso para explicar lo que es la palabra de ciencia. Y este aparece en 1 Corintios 6:20. Cuando vamos a 1 Corintios 6:20, nos damos cuenta que dice: oh Timoteo, guarda lo que se ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Entonces, ¿por qué en este verso está hablando de una ciencia falsa? Porque cuando vino la revelación bíblica, primeramente a los apóstoles, ¿no? En el Nuevo Testamento, y a través de los rollos que fueron escritos en el Antiguo Testamento, estamos viendo que mucha gente se levantaron a tratar de establecer su propia filosofía. Y lo podemos ver también en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 8, donde Pablo está dando una advertencia que nosotros no entráramos en esa falsa ciencia y esa filosofía hueca, que lo que nos hace él es llevar a la iglesia a obedecer los rudimentos del mundo en vez de obedecer a Cristo. O sea que Pablo fue orientado a través de Gamaliel. Y cuando usted ve Gamaliel en la Biblia, se da cuenta que era un sabio, una persona que se educó entre los griegos. Acuérdese que en el siglo I los griegos entraron en acción y lo que hicieron fue influenciar a los judíos, y eso se le llamaba grupos helenistas. Los helenistas eran aquellos grupos de Grecia que comenzaron a influenciar los judíos. Y ahí entonces, por eso es que aparece nuestro texto del Nuevo Testamento, aparece en griego. Porque mucha gente dirá, pero ¿por qué aparece en griego el Nuevo Testamento si eran judíos los que estaban allí? Porque los helenistas empezaron a influenciar, y habían helenistas obviamente que creían en Cristo. Y como el helenismo era como un idioma universal, el griego. O sea, ellos hablaban diferentes idiomas, pero el griego era como el sistema de comunicarse entre las diferentes culturas. Pues entonces por eso aparece nuestro Nuevo Testamento en griego. Entonces cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta de la palabra ciencia, estamos viendo que había otra ciencia que no era la ciencia de Dios. Y si usted se da cuenta hoy día, la Biblia narra que nosotros tenemos la ciencia de Dios, que es palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Pero hay otra ciencia hoy que está tratando de interpretar los eventos, vamos a poner naturales, ¿no? Los quieren interpretar y traerlos a un sistema donde ellos son los que pueden contestar todos los misterios del mundo. Mas, sin embargo, la Biblia dice que hay una palabra de ciencia o de conocimiento que nos revela todo lo que tiene que ver concerniente a Dios y nos lleva a un conocimiento pleno de lo que es la voluntad de Dios a través de la ciencia. Otro de los dones que aparece dentro de los dones de revelación es el don de discernimiento de espíritu. ¿Por qué el don de discernimiento de espíritu es entre los dones de revelación? Porque los espíritus operan en un sistema sobrenatural. Usted sabe que nosotros tenemos el sistema físico, que es el sistema natural, y tenemos un sistema que es el sobrenatural, que es el sistema espiritual. Dentro del sistema espiritual, entonces, nosotros como iglesia y el Espíritu nos imparte este conocimiento, nos lleva a nosotros ¿a qué? A tener el don de discernimiento de espíritu. ¿Y qué es el don de discernimiento de espíritu? Este es el don que en griego significa diacrisis. Y cuando usted asocia la palabra diacrisis y la puede traer a una palabra en el idioma español, pues puede decirse que es una palabra de diagnóstico. O sea, el discernimiento de espíritu es como un diagnóstico. ¿Y diagnóstico de qué? Saber si el espíritu que está operando en ese momento es de parte de Dios o no es de parte de Dios. Entonces, este don, fíjese bien, nos lleva a discernir, a entender
identificar o reconocer las manifestaciones del mundo espiritual. Saber si el espíritu que está manifestándose en ese momento es o no es parte de Dios. ¿Y dónde aparece en la Biblia el don del discernimiento de espíritu? Cuando usted va al don de discernimiento de espíritu, usted se va a dar cuenta que en 1 Corintios capítulo 12, verso 10, aparece este verso que lee de esta manera: a otros hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus. El verso continúa con diferentes otros dones, pero quiero llevarlo hasta discernimiento de espíritu. Y cuando habla de discernimiento de espíritu, hay que ubicarlo dentro de los dones de revelación, por la sencilla razón de que revela, el don del discernimiento de espíritu revela cuál espíritu se está manifestando en el momento que hay una manifestación espiritual, ya sea en la iglesia, sea en tu casa o en diferentes lugares donde haya manifestaciones espirituales. Los ojos nuestros son abiertos y nos damos cuenta que a través del discernimiento de espíritu vamos a entender cuál es el espíritu que está operando en ese momento. Otro verso que aparece en la Biblia que nos da a entender sobre este particular es en Hebreos 5, 13 y 14, y lo voy a leer de esta manera. Mire, Hebreos 5, 13 y 14 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Ahora, ¿cuándo apareció el discernimiento de espíritu en la iglesia? Cuando usted tiene una madurez espiritual. Por eso es que mucha gente puede decir los dones no existen, o pueden moverse en un particular y decir que en esta época no hay dones. Es porque no han alcanzado la madurez espiritual. Y como siempre he dicho, no porque las personas no hayan experimentado un don o hayan experimentado algo, no significa que no existe. Existe porque está en la Escritura. Y cuando leemos estos versos, como estoy leyendo en Hebreos 5, 13 y 14, nos estamos dando cuenta que el verso 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Escúcheme bien que hay varias cosas que dice este verso. Dice, el alimento sólido para los maduros, la persona madura que tiene madurez espiritual. El segundo punto, para los que tienen los sentidos ejercitados. Entonces, si está hablando de sentidos, está hablando de algo que posiblemente no está en su parte exterior, pero en el interior del ser humano están los sentidos del hombre. Y si vamos a ese particular, podemos narrar la historia que tuvo Juan, el discípulo, con Jesucristo en la isla de Patmos en el primer capítulo. Usted se da cuenta que lo primero que dice es que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y usted puede ver, mire, que oyó una voz, que vio y que pudo escribir. Y que pudo escribir diferentes acontecimientos que son narrados en el libro de Apocalipsis. Entonces, de esta manera podemos ver, fíjese bien, de esta manera podemos ver que está hablando de que los sentidos tienen que ser ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En el discernimiento del bien y del mal. Entonces, de esta forma, estamos dando por terminado los dones de revelación. Acuérdense que son 9 y hay 3 en cada diferente clasificación. Se clasificaron los primeros 3 dones que he hablado sobre los dones de revelación, donde le hablé del don de sabiduría, donde le hablé de la palabra de ciencia y del discernimiento de espíritu. Estos dones deben de estar en los creyentes. Mire, los creyentes deben de reconocer, inmediatamente se convierten, si es Dios que está manifestándose o no, porque por los sentidos. Está diciendo por los sentidos. En Hebreos 5, 13 y 14 está hablando que por los sentidos. Hay algo que tú puedes sentir para identificar cuál es el tipo de experiencia espiritual que tú estás teniendo.
Y eso es algo que te enseña el mismo Espíritu, porque cada vez que leemos un verso bíblico donde aparecen diferentes dones, la Biblia dice con insistencia en 1 Corintios 12, cuando habla de todos los dones, está hablando que son dados por el mismo Espíritu. Dice según el mismo Espíritu. Pero entre todos los dones dice que las cosas que nosotros recibimos se manifiestan entre nuestro espíritu y el Espíritu de Dios. En estos tres dones que hemos hablado al principio, que son los dones de revelación, lo que te estoy diciendo, que está a través de la Biblia, está bien identificado, es una doctrina establecida, no solamente por la Biblia, sino por los apóstoles del siglo primero. Escuche bien, porque hay ministerio en la actualidad, sí hay ministerio en la actualidad, ese es otro estudio que vamos a dar, pero tenemos que identificar que todo el origen de las doctrinas que se están hablando en la Biblia tienen que ver, cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, aparecen en la iglesia de los Corintios, en 1 Corintios 12. Estos tres que estamos hablando son identificables o son llamados como los dones de revelación. Quizás a lo mejor usted no va a ver que la Biblia lo dice, que son los dones de revelación, pero cuando usted los clasifica se da cuenta que las tres cosas que Dios quiso a través de Jesucristo, dado a los apóstoles, que Dios quería era que tuviéramos poder. La Biblia dice en Hechos 1:8 que nos iba a dar poder a través del Espíritu. También entonces a través de la palabra que era inspirada. Y que esa palabra nos iba a revelar la voluntad de Dios escrita. Entonces, ahí en esas tres características que le estoy mencionando, entonces podemos decir que las tres clasificaciones que se han puesto en esta tabla para hablar de los 9 dones del Espíritu, entonces quiere decir que esto es una realidad y que está contenida en la Biblia. Entonces, tendríamos que hablar sobre los dones de poder. Mire, recuerde, dones de revelación, dones de poder, dones de inspiración. Estas tres palabras contienen la esencia de lo que la iglesia debe tener. Según Hechos 1:8, la iglesia tiene que tener poder. Según 1 Timoteo 3:16, mire, la palabra está inspirada ahí para nosotros, para tener ese poder y alcanzar esa sabiduría. Fíjese bien que todo es como. Los dones espirituales no son dones aislados, son dones que, aunque son diferentes 9, que están ahí contenidos en 1 Corintios 12, todos se relacionan unos con otros. O sea, todos tienen que ver, fíjense, porque la Biblia dice en 1 Corintios, ahí mismo el 12, ¿verdad? El verso 7, ¿qué es lo que explica la Biblia? Que son dones para provecho de la iglesia. Pues si son dones para provecho de la iglesia, todos los dones tienen que estar relacionados y tienen un mismo propósito a través del Espíritu Santo. Ahora vamos entonces a hablar sobre los dones de poder. Cuando hablamos de los dones de poder, mire, están el don de fe, el don de sanidades y el don de milagros. Entonces aquí es interesante entender que el don de fe no es la misma fe que alcanza la persona cuando se convierte. La fe cuando se convierte la persona es lo que se le conoce como la fe salvífica, que es la fe donde una persona pues le cree a Dios y se convierte. Pero el don de fe va mucho más allá y les voy a explicar por qué. Primero, aunque la palabra fe, fíjese, esta es una de las pocas palabras dentro del griego que es una palabra como se le puede conocer en cualquier idioma, una palabra absoluta. No hay una traducción, solamente la palabra fe significa es pistis en griego. Toda la fe que aparezca en diferentes libros de la Biblia, donde aparezca fe, no hay diferentes otras palabras. Como cuando yo expliqué del don de carisma y carismata, que se parecen, que son dones, uno era de salvación y el otro era de dones, ¿verdad? De los dones del Espíritu Santo. Fíjese bien que está carisma y carismata. Pistis no tiene otra palabra. Es una palabra absoluta. Todas las veces que usted vea fe en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es pistis. No hay otra palabra asociada a ese. Pues entonces una palabra asociada. Significa persuasión y convicción basada, mire, en lo oído. Y aquí es interesante. La palabra en griego significa firme persuasión, convicción basada en lo oído. ¿Por qué entonces la fe tiene que ser basada en lo oído? Pues esto es muy sencillo. Mire, primeramente, este don es dado por Dios en forma sobrenatural. Por la operatividad, o sea, por la forma de operar el Espíritu Santo. Y produce la confianza sobrenatural en Dios para poder vencer todos los problemas, necesidades que requieren una solución divina. Oiga bien, todos los problemas y necesidades que requieren una
requieren una solución divina. ¿Por qué una solución divina? Porque mire, el ser humano siempre trata de sobrevivir. Esta es una característica del ser humano, mire, sobrevivir y tratar de resolver sus propios problemas. A veces no esperan ni en Dios para resolver los problemas. Entonces los resultados son adversos a unos resultados de cuando usted deja que Dios resuelva y pelee por usted, ¿no? Entonces cuando vamos a la Biblia, la palabra pistis significa eso. Significa la persuasión firme y convicción basada sobre el oído. Y cuando usted basa sobre el oído, ¿por qué la Biblia está diciendo esto? Mire, hay otro estudio que vamos a dar después de este. Ahí sí vamos a traer el cuerpo que hemos hablado en varios estudios. ¿Por qué no lo he traído antes? Porque no quiero traer fuera de orden, o sea, lo quiero traer en el orden específico para que usted pueda entender que los dones tienen un origen, que son muy importantes, que como dije en el estudio anterior, que la palabra que está hablando en los primeros versos de 1 Corintios 12:1, donde estaba diciendo, ¿verdad?, que era importantísimo, ¿no?, que conocer estos dones y que no ignoréis sobre los dones espirituales, o sea, que no ignoráramos sobre algo tan importante como esto. Pues entonces, cuando usted habla del don de fe, se da cuenta de algo. Mire, en 1 Corintios 12:9, 1 Corintios 12:9, cuando usted va a la Biblia, aparece el don de fe. ¿Y cómo aparece? Dice, a otro fe por el mismo espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo espíritu. Entonces, esta clasificación de los dones de poder comienza con la fe. ¿Por qué? Porque la fe comienza por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Lo dice la Biblia. Y otro aspecto es que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces usted no puede agradar a Dios si no tiene, aunque sea la fe salvífica, donde usted se puede agarrar y decir que usted es salvado, que usted se le puso nombre, que usted se convirtió, que usted está en la voluntad de Dios agradable y perfecta, como dice la Biblia. Entonces quiere decir que el don de fe abre lo que se conoce como los dones de poder. Y usted de más está decir, como hemos dicho antes, que esos dones de poder fueron prometidos por el Señor. Recibiréis poder y me seréis testigos. Pues entonces el don de fe abre la capacidad a los predicadores. Vamos a ponerlo en este punto. Él le abre la fe a los predicadores, porque esa fe lo que abre es la llave para que, para poder agradar a Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y podemos transmitir lo mismo, porque abre la forma donde el Señor describe que vamos a recibir poder. Cuando entonces usted ve esto, se da cuenta que el don de fe es la llave para recibir poder. Ahora, muy interesante, hay otro verso que yo quiero enseñarle, y es Romanos 17. Cuando usted va a Romanos 17, se da cuenta así que la fe es por el oír. Entonces, es relacionado, fíjese bien, cuando la Biblia dice que la fe es por el oír, entonces está dando testimonio y evidencia de que la palabra pistis, que es oír, que viene, es fe por lo oído. Entonces la Biblia está diciendo en Romanos 17, son dos epístolas diferentes, hermano. La epístola de los Corintios, mire, si usted quiere hablar de las epístolas de Pablo, la epístola de los Corintios es una, donde podríamos decir que es la epístola que el modelo de la iglesia. O sea, ¿por qué yo lo sé? Pues por varias cosas. Primero, usó mucho la palabra no ignoréis en diferentes características. La otra característica es cuando él discutía un tema doctrinal, decía que sea así en esta iglesia como en toda la iglesia de los santos. Y esa expresión no aparece en otras epístolas. Pues entonces quiere decir que la epístola de los Corintios la usó como un modelo para enseñar a las otras iglesias. Sería como la constitución apostólica, ¿no?, de las diferentes iglesias que aparecen en el libro en la Biblia, ¿no?, en el Nuevo Testamento, y que fueron establecidas por Pablo. Podríamos decir que Pablo sería como un presidente de concilio, que no estoy diciendo el presidente de concilio. Yo voy a hablar un estudio sobre los concilios. Usted se va a dar cuenta de muchas cosas y va a abrir los ojos de tantas cosas que están sucediendo y tanta corrupción que hubo dentro de la iglesia, y por eso hoy en día mucha gente se le hace buscar a Dios y encontrar la verdad aún dentro de las iglesias. Cuando usted ve este punto, el don de fe lo que está diciendo es que viene por el oír, ¿no? Y si viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. No por oír otras cosas, sino la palabra exacta de Dios. Porque la palabra exacta de Dios te abre la fe para que tú tengas el conocimiento, y la fe significaría la práctica del cristianismo. Usted practica el cristianismo cuando usted aprende genuinamente la palabra de Dios y la verdad contenida a través de la Biblia. El otro que está hablando son dones de sanidades. Cuando usted va a la Biblia,
y encontramos en este renglón, ¿no? En esta columna que usted va a ver en el video, donde aparecen los dones de poder, estaríamos hablando sobre dones de sanidad. Es un don en plural. Este don está en plural. ¿Por qué este don está en plural? Usted va a ver ahora, porque primero, la palabra de sanidades significa yama, y es en griego, y esta palabra es que sanan en plural. La palabra yama significa que sanan en plural. Entonces, este don nos lleva a tener un poder sobrenatural para toda clase de enfermedad. El propósito claro y específico de traer sanidad corporal, y la vemos repetidamente a través de los 4 evangelios y el libro de los Hechos de los apóstoles, por la mano de Jesús y por los apóstoles de Jesucristo. Y aquí en don de sanidad voy a pararme a decir unas cuantas cosas, por la sencilla razón de que cuando vamos a los dones de sanidades, por ahí se oye mucho decir que las sanidades son diabólicas, y se oye un montón de comentarios, ¿no?, que son negativos a lo que es el don del Espíritu Santo. Ahora, cuando vamos a la Biblia, hay diferentes versos. No los escogí todos. Hay muchísimos versos en la Biblia que describen las sanidades, ¿no? Pero yo quiero decidir coger unos versos para comprobar algo que está dentro de lo que se llama la sanidad divina, ¿no? En 1 Corintios 12:9 aparece dones de sanidades. Y dones de sanidad en plural, pero dice por el mismo Espíritu. Mire, note que la Biblia habla de todos los dones del Espíritu y dice que por el mismo Espíritu. Y aparece en mayúscula. Eso es dándole la firma. Eso, cuando el Espíritu está puesto en esos dones, es dando una firma. Y en esa firma está ¿qué? Está endosando que todo lo que contiene 1 Corintios 12 es a través del Espíritu Santo. Aquí no hay oportunidad para decir que es a través de otro espíritu. Es a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos este verso 9, nos damos cuenta que hay dones de sanidades en plural por el mismo Espíritu. Después podemos narrar un evento que aparece en el libro de Mateo 12:22. Y en el libro 12:22 de Mateo dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Fíjese bien, endemoniado, pero dice ciego y mudo. Son dos enfermedades físicas, pero está narrando que estaba endemoniado. Y le sanó. O sea, que ahora es que voy a explicar por qué es que los dones de sanidades están en plural. Está en plural porque se está refiriendo, mire, a sanidades físicas y sanidades espirituales que se manifiestan físicamente. Una persona endemoniada lo que está es enfermo de su espíritu, porque está poseído por otro espíritu. Fíjese que es espiritual, pero la manifestación de esa enfermedad espiritual se ve física. Y usted lo puede ver en el endemoniado ganareno, el otro endemoniado lunático. Hay diferentes endemoniados en la Biblia que eran endemoniados poseídos en su espíritu, pero las características se podían ver físicas. Por eso es que la Biblia habla de dones de sanidades en plural, porque está hablando de sanidades físicas y está hablando de sanidades espirituales. Y demás está decir que las sanidades físicas posiblemente le podemos dar, ¿verdad?, un reconocimiento a la medicina, ¿no?, que puede entrar, pero ningún médico, ningún especialista podría entrar a sanar un espíritu, sino solamente la iglesia de Cristo a través de los ministerios y a través de los dones espirituales que estamos hablando ahí. Se puede sanar el espíritu. Entonces, por eso la Biblia se reserva el hecho, fíjese, de que las sanidades están en plural. Y dice, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y demás está decir también que cuando Juan el Bautista estaba muriendo, ¿cuál fue la característica que el Señor le dijo? Cuando Juan el Bautista, fíjese, Juan el Bautista había visto a Jesús físicamente. Era primo de Jesús, vamos. Lo había visto físicamente, lo bautizó. Dios le reveló que era el Mesías que estaba esperando la humanidad. Y con todo y eso en el lecho de muerte, porque a veces hay momentos donde cuando usted se siente que usted está en algo adverso, ¿no?, donde usted siente que está en una prueba, en una tribulación, usted puede llegar a dudar de Dios. Y Juan el Bautista mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿qué fue lo que le dijo Jesús?
Dile que los ciegos ven. Dile que los mudos hablan. Los sordos oyen. ¿Y qué? Y los paralíticos se levantan. O sea, Jesús dio la confirmación de que la sanidad divina era un recurso, ¿no? Dentro de los dones espirituales, que es un recurso que está válido, que está activo por la iglesia de Cristo. Recuerde que Cristo fundó la iglesia. ¿Y hasta cuándo la fundó? Pues hasta que venga Cristo otra vez a buscarla. Entonces, pues los dones tienen que estar activos. Aquí no podemos venir con inventos, a estar diciendo cosas que no son, porque es que los dones están activos. Y yo voy a ir probando todo esto, y como he dicho antes, se va a probar la desnudez de la iglesia fría. Porque es que cuando estamos viendo todas estas características, podemos ver que la Biblia va a tener tantos ejemplos que, mire, van a tener que coger la Biblia y sacarle las páginas para predicar otras cosas, porque la Biblia está llena de ejemplos. Los dones del Espíritu Santo están dentro de la iglesia moderna, porque sigue siendo la iglesia de Cristo. Otra de las cosas que podemos ver está escrita en Lucas 7:21. Dice, y esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas de espíritu malo, y muchos ciegos recibían la vista. Pues entonces quiere decir que por eso es que está hablando, mire, estamos hablando con propiedad. El don de sanidad, los dones de sanidades, porque no dice don, dice dones de sanidades, están en plural, porque está hablando de las características, mire, de que usted puede sanar físicamente y espiritualmente, y lo puede corroborar en diferentes versos. Los versos que estoy trayendo son solamente un ejemplo, para que usted vaya viendo por qué es que aparecen dones de sanidad en plural. No es porque son los únicos, hay múltiples versos. Si nos vamos a los milagros y las sanidades bíblicas, hay muchas. Y con todo eso, en el libro de Juan, el último verso está diciendo que si todas las cosas que fueran registradas estuviesen registradas ahí, entonces quiere decir que no cabría en los estadios, no cabría en los diferentes libros de cualquier biblioteca por todas las cosas que hizo Cristo que no están registradas. Mire, el nada más coger el testimonio de los 5,000 que fueron alimentados, el día que alimentaron los 5,000, con esos 5,000 testimonios se llenaba nada más el Nuevo Testamento. Cada uno dando su testimonio de cómo recibió la comida y cómo recibió el milagro y cómo recibió lo que Dios impartió en ese momento, lo que Jesús hizo. Entonces imagínense todos los testimonios de esa gente, 5,000 personas hablando simplemente de lo que recibieron en ese momento. Imagínense, con eso nada más se llena un evangelio nada más. Otra de las cosas que usted puede ver es que en Lucas capítulo 13, verso del 11 al 13, la Biblia está hablando, mire, de una mujer que estaba encorvada. Estaba 18 años tenía y estaba encorvada. Pero lo que usted puede notar en ese verso y darse cuenta de algo es que dice que tenía un espíritu de enfermedad. Ahí es donde podemos decir entonces, fíjese, como usted puede corroborar una información y darse cuenta y decir entonces y hacerle entender a la gente que los dones de sanidades están en plural. Porque está hablando que tenía un espíritu, pero era de enfermedad. O sea que hay enfermedades que son producidas espiritualmente y que de esta manera también se manifiestan en el físico. Por eso es que el don de sanidad está en plural. Después dice que andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. No había nadie que enderezara, no había ninguna forma, no había médico, no había ningún tratamiento en ese entonces. Y acuérdese que Lucas era médico, lo está narrando Lucas en su libro. Quiere decir entonces que Lucas intentó enderezarla y no pudo. Vamos a la realidad, un médico que está hablando en la Biblia, que fue autor del libro de Lucas, está diciendo que había una mujer encorvada que nadie la podía enderezar. Él trató de hacerlo y no pudo, no había forma de hacerlo. Tenía que ser espiritualmente. Entonces, cuando usted va a la Biblia, dice que Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Entonces quiere decir, fíjese lo que yo quiero narrar en este evento, ¿verdad? Tengo que narrar que hay dos diferentes tipos de sanidades, que es lo que la Biblia enseña, que es lo que usted puede ver pero que aún un médico certifica que Jesús hizo lo que él no podía hacer. No se le parece a lo que en la actualidad, cuando los médicos tratan de operar a alguien, de sanar a alguien, de traer la salud a un individuo, y cuando no puede, que se le escapa de las manos, viene donde la familia dice, solo un milagro puede resolverlo. Es porque eso mismo le pasó a Lucas. Él tuvo que narrar un evento, decir, yo con mi medicina no pude salvar a esa mujer. Tuvo que pasar Jesús y simplemente con hablarle, porque recuerde que los primeros dones que aparecen en 1 Corintios 12 habla de palabra. Una de sabiduría, otra de ciencia. La palabra bien dicha en el nombre de Jesús
y con el poder necesario, que es lo que estamos hablando de los dones de poder, es la que sana al enfermo. Es una cara, no se puede evitar decir esto, no podemos contradecir lo que la Biblia explica. Entonces, cuando usted ve esto, dice, puso las manos sobre ella, se enderezó luego y glorificaba a Dios. Ahí es que usted tiene por qué es que pasan diferentes eventos en la Biblia y que se pueden contener dentro de 1 Corintios 12, como que son los dones del Espíritu. El otro verso que yo puedo traer de ejemplo es el verso donde aparece Pedro. Fíjese bien este es uno fuerte. Es uno fuerte porque cuando aparecen diferentes registros de personas, de ministros, de evangelistas, de pastores, de profetas, de apóstoles, de lo que sea, cuando aparece un registro verídico de personas, de cosas sobrenaturales, tenemos que mencionar Hechos 5, del 15 al 16. Mire lo que pasó. Dice, no lo voy a leer el pasaje completo, pero fue cuando se sanaron los enfermos con la sombra. Es que es una cosa interesante, mire. Dice, cuando tanto que sacaban los enfermos a la calle. Entonces, ¿por qué no se sanan la gente hoy? No porque no hay gente con poder de Dios, es porque la gente ya no cree como antes. ¿Y por qué la gente ya no cree como antes? Porque la iglesia fría se ha encargado de predicar que estos no son eventos realmente espirituales y son eventos que son diabólicos. Entonces la gente empieza a creerle a estos predicadores famosos y cuando usted viene a ver, se pierde la fe. Esta gente no le creía a nadie. Ellos vieron que Jesús podía sanar y que sus apóstoles recibieron la facultad de sanar porque el Señor les dijo, recibiréis poder, y porque le dijo en cierta ocasión cosas mayores que yo haré. Ahora vamos a ver en la Biblia, donde hay un contenido en la Biblia que Jesús sanó con la sombra. No aparece. Entonces, ahí es donde ves cómo se cumple la Biblia. Cosas mayores que yo harán. Él pasó y aún con la sombra, cuando pasaba la sombra de este hombre, sanaba a la gente. ¿Por qué? No era porque era la sombra de él, era porque creyó él al llamado que le había hecho el Señor. Y creyeron los que estaban allí, que estaban enfermos, creyeron que con el toque del maestro iban a ser sanados. Entonces dice, fíjese, que sacaban los enfermos a las calles. Los ponían en camas y lechos. Óigame bien. Hoy en día la gente no quiere ni ir a la iglesia. Esta gente sabían que un apóstol lleno del Espíritu Santo iba a ir allí. ¿Sabe lo que hicieron? Sacaron las camas, lo dice, los lechos, para afuera de las casas. Vamos a pasar por allí. Aunque sea la unción de Dios, haga algo en nuestras vidas. Entonces lo creyeron de tal forma. Dicen que al pasar Pedro, a lo menos la sombra que cayese sobre alguno de ellos, eran sanos. Qué interesante, eran sanos. Nada más que con la sombra que les caía a ellos. Y dice que aún de las ciudades vecinas venían a Jerusalén. Traían los enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y todos eran sanados. ¿Ves como por qué la Biblia habla de dones de sanidades? Está diciendo gente física, las camas y los lechos. Y están diciendo también que traían ¿qué? Enfermos y atormentados de espíritu inmundo. O sea, que eran enfermos de espíritu y enfermos de físico y todos eran sanados. Ahí entonces usted puede entender por qué la Biblia habla de dones de sanidades. Otro evento está en Santiago 5, 14 y 15. Y no le gusta a la iglesia fría. Y lo tengo que decir así porque es que yo he visto tantos videos que niegan la existencia de cómo los dones se pueden operar en la iglesia del Señor. Mira qué sencillo. Aquí dice, si está alguno enfermo en forma de pregunta entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Oiga bien, no los está mandando al médico, los está mandando a la iglesia. Si están enfermos, oren por él. Y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, eso es otra cosa que ya yo he oído en muchos videos de YouTube, que no se puede ungir. Oiga, le estamos quitando la autoridad, no a Dios, a la iglesia que está ejerciendo bajo el poder de Dios los dones y los ministerios del Espíritu. Mire qué interesante, está diciendo que está hablando que llamen a los ancianos de la iglesia, número 1, ese es el primer punto, que oren por él, número 2, tercer punto, que oren con aceite en el nombre del Señor. Y la oración
salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y aun si cometiere pecado, le serán perdonados. Entonces, la iglesia fría tiene que, mire, tenga cuidado. Usted le está privando aún la salvación a los seres humanos, enseñando doctrinas erróneas. Porque está diciendo, fíjese, que pueden ser sanos. Está diciendo que pueden ser libres. Y está diciendo que aún en pecado, los pecados les son perdonados. Pues usted le está privando la salvación a los seres humanos. Porque ahí está diciendo que pueden ser salvos por los pecados. Porque le ponen las manos a los ancianos. Mire, tenga cuidado. Es tiempo ya de reconocer, mire, que los dones están activos, que es el título, ¿no? Que si estarán en función los dones del Espíritu Santo hoy. Ese es el título. El segundo punto, pues mire, está ahí en Santiago, capítulo 4, versos 14 y 15. Tenga cuidado, mire, la Biblia está hablando claramente que los dones de sanidades están activos. No hay un don que yo no haya leído en este estudio que no esté activo. Todos los dones tienen que estar activos. ¿Por cuál razón? Porque somos el cuerpo de Cristo. El portador, porque acuérdese que el primer estudio que yo di aquí, para hablar en la primera parte de si estaban activos los dones del Espíritu Santo hoy, una de las primeras cosas que yo dije es que la iglesia es una entidad espiritual y sobrenatural. Entonces, si la iglesia es una entidad espiritual y sobrenatural, entonces tenemos que darnos cuenta que cómo es la iglesia una entidad espiritual y sobrenatural, a través de los dones del Espíritu, a través del bautismo del Espíritu Santo, a través de las señales que siguen a los creyentes, a través de nosotros haber creído y haber recibido poder en el momento del bautismo para que se desatara toda esta lluvia de bendiciones espirituales. No podemos decir entonces que los dones están inactivos en este tiempo, por la sencilla razón de que mientras más seguimos leyendo la Biblia, nos damos cuenta que todos los dones del Espíritu están activos. Mire, tenemos que entender que hay algo que está sobrenatural actuando sobre el hombre. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da todo, entender todo el plan divino de Jesucristo. Somos la iglesia de Jesucristo. Tenemos que a través del Espíritu Santo conocer el plan, los tiempos, conocer la forma como opera el Espíritu Santo, conocer todas las cosas que van a ser de provecho a la iglesia. De esta manera entonces podemos decir que ya primero hablamos sobre los dones de revelación, ahora estamos hablando sobre los dones de poder, y fíjese bien que la Biblia habla sobre estos diferentes dones. No podemos entonces ignorar los dones del Espíritu. El otro punto, ¿verdad?, dentro de los dones de poder es el hacer milagros. Y en el hacer milagros podríamos decir que es parecido a las sanidades. Y a veces múltiples personas pues pueden decir la sanidad y los milagros es lo mismo. Ahora, las sanidades se limitan, fíjese bien, al físico, a la persona. Usted no sana una casa, usted no sana un automóvil, usted no sana diferentes. Ahora, los milagros se pueden contener en diferentes puntos, que no tiene que ser necesariamente la sanidad. El de la sanidad es físico. El hacer milagros, del griego dunamis, y cuando hablamos de dunamis sería como algo que se puede ejercer con acción. Este don representa la intervención sobrenatural del poder de Dios sobre la cual las leyes naturales son alteradas, suspendidas y controladas. Mire qué interesante. Las leyes naturales son ¿qué? Alteradas, suspendidas y controladas. Entonces ahí se convierte en algo sobrenatural que ejerce sobre lo natural. Hay 3 versos, fíjese, aparece en 1 Corintios 12:10. En 1 Corintios 12:10 aparece el hacer milagro. Cuando usted lee 1 Corintios 12:10 se da cuenta, dice al otro hacer milagro. Puedo seguir leyendo el verso porque es completo, pero quiero enfocarme al otro hacer milagros. Y hacer milagros, hay 2 ejemplos que quiero traer aquí. Vamos a poner el de Mateo 14, del 13 al 21. Y ahorita hablé de esto un poco, sobre la alimentación de los 5,000. Cuando hablamos de la alimentación de los 5,000, es un milagro. ¿Por cuál razón? Porque no había los recursos. No había los recursos para alimentar 5,000 personas. Entonces, esa alimentación se puede ver como un hacer milagro. No les voy a dar mucho énfasis al hacer milagros porque el hacer milagros y sanidades es algo parecido. Pero los milagros no se manifiestan simplemente en algo físico, sino también en algo sobrenatural en el ambiente. El otro, cuando Jesús sanó al muchacho lunático,
pero este se ve como algo físico, donde había un lunático y este lunático pues tenía una manifestación espiritual negativa y el Señor pues lo sanó. En los milagros podemos ver eso. Como dije, no voy a dar tanto énfasis en los milagros porque la sanidad básicamente pues está explicando algo parecido. Pero en los milagros podemos ver que, por ejemplo, cuando se abrió el Mar Rojo fue un milagro. Todos los milagros que Moisés vio en el desierto eran milagros. No eran de sanidades, sino que eran que lo sobrenatural se imponía sobre lo natural. Eso es lo que puede verse como un milagro. Después de esto vienen los dones de inspiración. Cuando hablamos de los dones de inspiración tenemos que hablar, mire, profecía, diversos géneros de lengua y la interpretación de lengua. Hay un estudio que voy a dar específicamente sobre esto basándome en 1 Corintios 13 y 14. Basándome en 1 Corintios 13 y 14. Pero la profecía, del griego profetía, significa la proclamación de la mente y el consejo de Dios. Entonces aquí tendríamos que ver, porque la Biblia dice que las profecías no son por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Entonces pues no podría pasar por nuestra mente la profecía, porque entonces si pasaría por nuestra mente nosotros podríamos manejar esa información. La profecía de Dios viene, como yo expliqué en unos estudios anteriores, también que venía lo que se llama un éxtasis. Y un éxtasis es donde el que tomaba control de los sentidos del hombre era el espíritu. Entonces, la narración que usted ve en los diferentes libros de la Biblia, se puede decir que son por inspiración de Dios, por la simple y sencilla razón de que el control lo tomó Dios a través de un éxtasis. Si le damos, ¿verdad? ¿Qué significa la profecía? Pues es una unción sobrenatural dada para que se pronuncie, declare, promulgue la voluntad de Dios en el idioma propio de un país o una región de la que la persona no entiende esa lengua. Puede ser por interpretación de Dios o por lenguas interpretadas. Entonces la profecía puede ser general o personal. Y además puede ser obligatoria o condicionada. Fíjese bien, la profecía puede ser general o personal, puede ser también condicionada u obligatoria. 1 Corintios 12:10 está diciendo que hay un don de profecía. En el capítulo 13, verso 2 del libro de los Corintios, 1 Corintios 13:2, déjeme leer aquí en la Biblia, déjeme buscarlo en la Biblia. 1 Corintios 13:2 dice: si tuviese profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia, y si retuviere toda fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces, la Biblia lo que está diciendo en 1 Corintios 13:2 es que la profecía trae misterios de Dios. Y fíjese bien que yo acabo de definir qué es profecía a través de la Biblia, y está diciendo que puede tener los misterios de Dios, los puede traer a través de profecía. Y que puede hacer en 4 diferentes formas. Mire, general, personal, condicionada u obligatoria. Las profecías obligatorias, por ejemplo, la profecía escritural bíblica apocalíptica es obligatoria. Nadie puede detener que Cristo venga. Nadie puede detener que un anticristo venga, porque la Biblia dice, aunque usted va a decir, sí, lo puede tener el Espíritu Santo, porque hay quien lo detiene. Lo que estoy diciendo es que el panorama mundial bíblico profético se va a cumplir como quiera. Va a haber un arrebatamiento de la iglesia, va a haber una gran tribulación, va a haber una venida de Cristo, va a venir un milenio, va a venir la nueva Jerusalén, va a venir una vida espiritual futura, que es la vida futura, ¿no? Y los muertos van a resucitar. Nada de eso, nadie lo va a poder impedir, porque es una profecía obligatoria. Pero usted sabe también el caso de las profecías que son condicionadas, donde aparece, por ejemplo, Segunda de Crónicas 7:14. Déjeme buscarlo. Segunda de Crónicas 7:14, que dice: si se humillare mi pueblo, fíjese bien, si el pueblo se humilla, si no, no pasa nada, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, si no oran, tampoco ocurre nada, y buscaren mi rostro, si no se convierten y buscan el rostro de Dios, nada va a ocurrir.
Y si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo voy a oír de los cielos, es lo que dice la Biblia, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Eso es una profecía condicionada. Condicionada a que el hombre tenía que humillarse, invocar a Dios, tenía que orar, buscar el rostro, convertirse, para que Dios pudiera perdonar los pecados y sanar la tierra. Oiga qué interesante. Esto es una profecía condicionada. Las obligatorias, el panorama profético mundial bíblico, donde viene la venida de Cristo y la eternidad por el resto de los días. Esa es obligatoria. Nadie puede detener que Cristo venga. Y se puede ver contenido en la Biblia porque dice que el Cordero peleará todos con el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Cuándo? Cuando venga, porque no quieren que venga. Pero va a venir como quiera. Esa es una profecía obligatoria. Según de Crónicas 7:14, profecía ¿qué? Condicionada. Profecía general donde Dios le hablaba al mundo entero. Profecía personal donde le habla a un solo individuo o a un grupo específico. ¿Está entendiendo? Estas 4 características acompañan a lo que se conoce como la profecía en la Biblia. Voy a dar un estudio, fíjese bien, voy a darle un poquito más rapidito a esto que está aquí, a estos tres características, porque voy a dar estudio aparte. Voy a hablar un estudio de la profecía completa y voy a dar un estudio sobre las lenguas. Entonces, por eso no voy a dar tanto énfasis en este estudio sobre eso, pero va a venir de pronto ese estudio. Primera de Corintios 14. Y la profecía la voy a traer como los diferentes tipos de profecía. Voy a traer un estudio aparte, donde voy a hablar del profeta, la unción profética y el don de profecía. Eso va a ser un estudio aparte que voy a dar. Pero con todo y eso, fíjese bien, voy a hablar sobre diversos géneros de lengua. Del griego diairesis, que significa diversos, tomar aparte. Genos, que significa género, o clase o tipo, y glosa, que significa lengua o lenguaje. Esto es una unción sobrenatural para pronunciar palabras inspiradas por Dios en un idioma desconocido para el que habla. Oiga bien, un idioma desconocido para el que habla. Diversos géneros aparecen en 1 Corintios 12:10. ¿Y por qué diversos géneros? Apunta, y por eso es que dije que voy a dar un estudio aparte sobre las lenguas, para que me entiendan mejor, porque no quiero expandirme mucho en y explicar a media, sino que le voy a dedicar un estudio completo a las lenguas. Entonces, pues de esta forma, fíjese bien, cuando usted va a 1 Corintios 12:10, aparecen diversos géneros de lengua. Y su explicación, pues mira, dairesis, que significa diversos, genos, que género, y glosa, que es la palabra que significa lengua. Unción sobrenatural para pronunciar palabras inspiradas por Dios en un idioma desconocido para el que habla. Diversos géneros, 1 Corintios 12:10, apunta, como expliqué, apunta hacia lo que explica el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:1. ¿Y qué dice en 1 Corintios? Ya sea género humano o angélico. Y aquí viene la contestación para los que empiezan a decir que esto fue algo. Mire, yo vi un video, es que es terrible hasta cuando tú quieres negar una doctrina, es terrible hasta donde llega la gente para negar una doctrina. Estaban diciendo que Pablo no entendió lo que estaba explicando. Mas, sin embargo, en el capítulo anterior está hablando de diferentes géneros. Un género es un origen. Y si la gente no lo entiende así, mire qué sencillo de explicar. Cuando estaban los endemoniados, que vinieron los apóstoles y le dijeron: Cristo, no pudimos echar los demonios. Es que este género no sale sin ayuno ni oración. ¿Cuál género? Espiritual. Espiritual. No, que Pablo no quiso decir eso, que hay lenguas angelicales. Hay lenguas también físicas humanas. 1 Corintios 13:1. No, pero es que Pablo dijo un solo verso y con eso no se puede establecer una doctrina. Es que hay una doctrina clara. Los lenguajes no vienen de la tierra, el origen de los lenguajes viene del cielo. Porque antes de que se creara la tierra, Dios se comunicaba con sus criaturas espirituales. Pues entonces había un idioma angelical. Porque entonces tendríamos que escoger, si no es así, cuál fue el idioma que habló Dios primero. Y créame que no fue el del país suyo. Había un idioma angelical.
Y ese idioma angelical lo está describiendo 1 Corintios 13. Y estoy diciendo que género, está hablando de género físico, humano y género espiritual. Y lo comparé con cuando los discípulos que hicieron, reprendieron el demonio, no pudieron, vinieron donde Cristo, que le dijo, hay un género que no sale sin ayuno o oración. Y está hablando de genos, de género angelical. ¿Entendió? Porque es un género espiritual. Hay género espiritual, género humano. Ahí es donde ocurre el que la Biblia diga que hay diferentes géneros de lengua, diversos. No está hablando de lenguaje, porque fíjese, cuando está hablando de lenguaje, entonces el género humano es uno. Y todos los lenguajes que hay bajo el sol son diferentes, pero es un género humano. Entonces está hablando de dos tipos de género, humano y físico. Como quiera, voy a dar un estudio completamente sobre las lenguas, para desmentir unos cuantos videos que estoy viendo que están hablando sobre cosas que no entienden y no las pueden entender porque es como yo le estoy explicando en muchos videos. Lo que usted no entiende no lo puede explicar. No porque algo usted no lo tiene, no significa que no existe. O sea, estamos hablando claramente, mire, la Biblia contiene diferente material donde se puede explicar todo esto. Después aparece una interpretación de lengua. Y cuando aparece el don de interpretación de lengua, en 1 Corintios 12:10 y 12:30, dice que es la revelación sobrenatural para expresar en el idioma conocido lo que se ha dicho en un idioma extraño. Y si es un idioma extraño es porque no es un idioma conocido por la persona que lo está hablando. Y tendría que venir la operación de la interpretación de lengua para darle ese sentido a lo que se está hablando a través de lengua extraña o desconocida. Entonces dice que es para expresar un idioma conocido. Lo que se ha dicho en un idioma extraño. Pues entonces quiere decir que ese es el don de lengua. Ahora, la interpretación puede venir por el mismo que habla las lenguas o por otra persona que reciba la interpretación. Entonces, dado el caso, fíjese, ya expliqué los 9 dones. Y en este video usted va a ver la tabla y se va a beneficiar porque le estoy trayendo la palabra en griego y cómo se utilizan diferentes versos. Pero como esta es la tercera parte, fíjese, del tema que estamos hablando, que el tema es ¿cuál? Estarán las funciones de los dones del Espíritu Santo hoy. Entonces yo los dejo con esa pregunta. Y vea la parte 4. Y en la parte 4 es donde yo voy a traer el cuerpo y voy a ubicar los dones del Espíritu. Y vamos a ver, vamos a demostrar que el cuerpo de Cristo está activo. Pues porque el cuerpo de Cristo, fíjese bien, que es la iglesia, y la iglesia todavía está activa hasta que Cristo venga. Entonces ya damos por concluido esta parte 3. Mire, este video, véalo, compártalo, dele like, suscríbase en este canal. Así podemos esparcir el evangelio al mundo entero, como el nombre del ministerio, que es que estamos hablando, ¿verdad?, a Jesucristo a todas las naciones. El Ministerio Internacional, La Voz de Jesucristo para las Naciones. Y este canal, La Voz de Jesucristo.tv. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Dios te guarde.